Damos inicio con la historia del Génesis. Antes del tiempo, Dios habló, y todo comenzó. En este video recorremos Génesis 1 al 5, la creación, el origen del hombre, la caída y la primera promesa de esperanza. Acompáñanos a volver al principio y suscríbanse para más videos. El silencio antes de la palabra. Antes de que existiera el primer sonido, antes de que algo pudiera ser visto, antes de que hubiera una pregunta o una respuesta, existía Dios. No existía el tiempo que hoy conocemos. No había segundos ni horas. No había pasado ni futuro. Todo estaba envuelto en una profundidad imposible de medir. La tierra aún no tenía forma. No era fértil ni árida. No era bella ni oscura. Simplemente no estaba definida. El abismo lo cubría todo, y la oscuridad no era enemiga, era vientre. Y allí, en medio de esa inmensidad sin nombre, el Espíritu de Dios se movía. No se agitaba, no rompía el silencio. Se desplazaba suavemente, como una presencia viva que contempla una obra aún no revelada. La creación no comenzó con prisa, comenzó con intención. Y cuando todo estuvo dispuesto, Dios habló. El nacimiento del orden. La palabra de Dios no fue ruido, fue claridad. Cuando Dios dijo que existiera la luz, no solo creó iluminación, creó sentido. La luz no apareció únicamente para ver, apareció para ordenar. La oscuridad se retiró sin resistencia, porque la luz no vino a destruir, vino a colocar cada cosa en su lugar. Dios separó la luz de las tinieblas, y al hacerlo dio inicio al ritmo del tiempo. El día recibió su nombre. La noche recibió el suyo. Por primera vez, hubo comienzo y hubo cierre. Dios contempló la luz largamente, no con curiosidad, sino con satisfacción, y vio que era buena. El primer día terminó envuelto en paz. Cuando llegó el segundo día, Dios volvió a hablar. Las aguas que cubrían todo fueron separadas con sabiduría. Entre ellas, Dios extendió una inmensa expansión. No fue un gesto pequeño, fue una obra majestuosa. El cielo se desplegó como un manto, no para oprimir la creación, sino para sostenerla. El cielo nació para ser espacio, respiro, horizonte. Y Dios lo llamó cielos. Al caer la tarde, el segundo día quedó completo. En el tercer día, Dios ordenó a las aguas reunirse. No fue una orden dura, fue una palabra creadora. Las aguas obedecieron, y la tierra firme emergió lentamente. Por primera vez, la tierra sintió el peso de la existencia. Dios la llamó tierra, y a las aguas las llamó mares. Entonces, Dios cubrió la tierra con vida. No con una vida ruidosa, sino con una vida silenciosa y constante. Hierbas suaves brotaron. Plantas llenas de semillas crecieron. Árboles fuertes levantaron sus ramas. Cada semilla llevaba futuro. Cada fruto llevaba alimento. Nada era inútil, nada era excesivo. Dios miró la tierra vestida de verde y vio que era buena. El cuarto día llegó y el cielo fue adornado. Dios colocó luces en la expansión. El sol, firme y constante, para gobernar el día. La luna, suave y fiel, para acompañar la noche. Y las estrellas, innumerables, como un lenguaje silencioso, para recordar que la creación es más grande de lo que el ojo puede abarcar. Ellas marcarían los tiempos, las estaciones, los ciclos. Nada quedaría sin orden. En el quinto día, el silencio comenzó a llenarse de movimiento. Las aguas dieron a luz criaturas vivientes, peces grandes, peces pequeños, seres ocultos en lo profundo. Y el cielo se llenó de aves. Sus alas rompieron la quietud. Sus cantos llenaron el espacio. Dios los bendijo. La bendición fue su primer regalo. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la creación de vida. En el sexto día, la tierra despertó por completo. Animales caminaron sobre ella, otros corrieron,
otros se arrastraron. Cada uno tenía su forma, cada uno su lugar, cada uno su función. Entonces Dios se detuvo, no porque faltara poder, sino porque llegaba el momento más delicado. Hagamos al ser humano. No fue una orden automática, fue una decisión amorosa. El ser humano y el jardín. Dios formó al ser humano del polvo de la tierra, no con descuido, sino con intención. Lo moldeó con paciencia, como un alfarero que conoce su obra. Y luego Dios se inclinó, sopló en su rostro el aliento de vida. Ese soplo no fue solo aire, fue espíritu, fue conciencia, fue relación. El hombre abrió los ojos y el mundo comenzó a existir para él. Luego, Dios plantó un jardín. No cualquier lugar, sino un espacio de encuentro. El Edén no era solo belleza, era armonía. Árboles hermosos, frutos abundantes, ríos que llevaban vida. Dios puso al hombre allí para cuidar, no para explotar, para cultivar, no para destruir, y caminaba con él. La vida en el jardín. El jardín del Edén no era solo un lugar hermoso. Era un espacio donde todo estaba en equilibrio. El aire era limpio, la tierra era fértil, el agua corría sin esfuerzo. El hombre despertaba cada día sin temor. No conocía la ansiedad, no conocía la prisa, no conocía la vergüenza. Trabajaba la tierra, pero su trabajo no era pesado. Cuidaba el jardín, pero no era esclavo de él. Cada árbol era distinto, cada fruto tenía su sabor, cada amanecer era nuevo. Dios no estaba lejos, no hablaba solo desde el cielo, caminaba con el hombre. Su presencia era cercana, natural, constante. La libertad era real. El hombre podía elegir, podía moverse, podía disfrutar. Pero la libertad también llevaba una enseñanza. En medio del jardín había dos árboles que destacaban. El árbol de la vida, símbolo de comunión eterna, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, símbolo de un límite necesario. Dios no prohibió por capricho. El límite no era castigo, era cuidado. Le enseñaba al ser humano que no todo lo que se puede tomar debe tomarse, que la vida florece cuando hay confianza. La creación de la mujer. A pesar de la belleza del jardín, Dios observó algo profundo. No es bueno que el hombre esté solo. No era una soledad física, era una soledad del corazón. Dios creó animales de muchas formas. El hombre los observó, los nombró, los cuidó. Pero ninguno era igual a él, ninguno podía compartir su interior. Entonces, Dios hizo caer sobre el hombre un sueño profundo. No fue un sueño de huida, sino de transformación. Mientras dormía, Dios tomó de su costado y formó a la mujer. No la creó de la cabeza para dominar, no la creó de los pies para humillar, la creó del costado para caminar juntos. Cuando el hombre despertó y la vio, su corazón reconoció algo familiar. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. No fue posesión, fue comunión. Ambos vivían desnudos y no sentían vergüenza, porque aún no existía la mentira, aún no existía el miedo, aún no existía la culpa, la voz que siembra la duda. Pero en el jardín apareció una voz distinta. No gritaba, no se imponía, susurraba. Era la serpiente, más astuta que los demás animales. No negó a Dios de inmediato, no atacó directamente, sembró una pregunta. ¿De verdad Dios les dijo? La duda no llegó como rebeldía, llegó como confusión. La mujer escuchó, pensó, miró el árbol. El fruto era hermoso a la vista, parecía deseable, prometía sabiduría. La serpiente continuó, no morirán. Dios sabe que cuando coman serán como Él. La mentira no estaba completa, era una verdad torcida. La mujer dudó de la bondad de Dios, y cuando la confianza se rompe, el límite deja de proteger y comienza a verse como restricción. Tomó del fruto, comió y dio también al hombre.
el instante de la ruptura. En ese momento, algo cambió. No cayó un rayo. No se oscureció el cielo. El cambio fue interior. Sus ojos se abrieron, pero no hacia la grandeza, sino hacia la fragilidad. Descubrieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza, sintieron miedo, se cubrieron, se escondieron. Por primera vez, el ser humano huyó. Dios busca al hombre, pero Dios no se fue. Caminó por el jardín como siempre lo hacía, y llamó: ¿Dónde estás? No porque no supiera, sino porque quería que el hombre respondiera. La voz de Dios no fue de enojo, fue de dolor. El hombre respondió desde el miedo, la mujer desde la culpa. La armonía se había roto. Las consecuencias. La desobediencia trajo consecuencias, no como venganza, sino como realidad. El dolor entró en la historia, el trabajo se volvió pesado, las relaciones se tensaron, la tierra ya no sería fácil, la vida ya no sería simple. Pero incluso en medio del juicio, Dios habló de esperanza. La serpiente no tendría la última palabra. El mal no vencería para siempre. Había una promesa. El amor que no abandona a Dios no dejó al ser humano desnudo. Los vistió. No los destruyó. No los olvidó. Aunque salieron del jardín, Dios caminó con ellos. El Edén quedó atrás. Pero la presencia de Dios no se perdió. El peso del silencio después de la caída. Después de que Dios habló, el jardín ya no se sentía igual. Los árboles seguían siendo hermosos. Los ríos continuaban fluyendo. El cielo no había cambiado. Pero algo dentro del ser humano sí. El silencio ahora pesaba. No era el silencio de la paz, sino el de la conciencia despierta. El hombre y la mujer caminaban lentamente. Ya no miraban todo con la misma inocencia. Cada paso era distinto. Cada mirada llevaba una pregunta. Habían querido ser como Dios, pero se sentían más pequeños que nunca. La vergüenza no venía del cuerpo, venía del corazón. Por primera vez, el ser humano conoció el miedo de haber roto algo sagrado. El diálogo que revela el corazón, Dios habló nuevamente. No levantó la voz. No acusó sin escuchar. Preguntó. No para informarse, sino para revelar lo que había dentro de ellos. El hombre habló del temor. La mujer habló de la serpiente. Ninguno negó el hecho, pero ambos intentaron justificarlo. Así nació la excusa. Así nació la huida interior. Y Dios escuchó. Dios siempre escucha, incluso cuando la respuesta no es la correcta. La serpiente y la herida del mundo. Dios se dirigió a la serpiente. No dialogó, no debatió. Pronunció palabras que marcarían la historia. El engaño tendría consecuencias. La mentira no quedaría sin respuesta. Pero en medio de esa palabra dura, Dios sembró una promesa. Habría enemistad entre el mal y el ser humano. El mal heriría, pero no vencería. Era una esperanza sembrada en medio del juicio. Una luz discreta, pero real. El dolor que entra en la vida. Luego Dios habló a la mujer, no para humillarla, sino para mostrarle que la vida ya no sería igual. El amor traería dolor, la maternidad traería lágrimas, las relaciones se volverían complejas, no porque Dios lo deseara, sino porque el pecado rompe incluso lo más hermoso. Después habló al hombre. La tierra, que antes respondía con facilidad, ahora resistiría. El trabajo sería esfuerzo. El sudor sería constante. El polvo, del cual había sido formado, le recordaría su fragilidad. La muerte entró en la historia no como castigo arbitrario, sino como consecuencia de haberse separado de la fuente de la vida. Un gesto inesperado de ternura. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Dios no los dejó como estaban. No los expulsó desnudos, no los dejó avergonzados. Dios los vistió. Ese gesto fue silencioso, pero profundamente significativo. Aún después de la desobediencia,
Dios seguía cuidando. Aún después de la caída, Dios seguía amando. La salida del jardín. Llegó el momento de partir. El Edén ya no podía ser su hogar. No porque Dios dejara de amar, sino porque el ser humano ya no podía vivir allí de la misma manera. El jardín era lugar de comunión plena, y esa comunión había sido herida. Dios los condujo fuera, no los empujó con violencia, los acompañó en el dolor. A la entrada del jardín, Dios colocó querubines y una espada encendida, no como castigo cruel, sino como protección. El árbol de la vida no podía ser tomado en un estado de ruptura. Caín y Abel, y el crecimiento del pecado en el corazón humano. Un nuevo comienzo fuera del Edén. Génesis capítulo 4 nos sitúa fuera del jardín, pero no fuera del plan de Dios. Adán y Eva ya no viven en la intimidad perfecta del Edén, pero la vida continúa, porque Dios no canceló a la humanidad después del pecado. Aquí comienza algo nuevo. La historia humana, marcada por el esfuerzo, el trabajo, las relaciones, y también por el conflicto interior. Eva concibe y da a luz a Caín, y al hacerlo reconoce la acción de Dios. Ella no dice que el hijo es solo fruto humano, sino que Dios sigue actuando, incluso después de la caída. Luego nace Abel, su hermano. Desde el inicio, la Biblia nos presenta dos caminos, no porque Dios los imponga, sino porque el corazón humano los elige. Dos ofrendas, dos actitudes del corazón. Caín se dedica a trabajar la tierra. Abel cuida el rebaño. Ambos trabajos son dignos. Dios no desprecia una profesión, ni prefiere una sobre otra. El punto central no está en lo que hacen, sino en cómo se presentan delante de Dios. Cuando llega el momento de la ofrenda, Caín presenta frutos de la tierra. Abel ofrece lo mejor de su rebaño, las primicias. La Escritura no dice que la ofrenda de Caín fuera mala en sí. El problema no es el objeto, es la disposición interior. Abel ofrece desde la confianza, desde la gratitud, desde el amor. Caín ofrece, pero sin entrega profunda del corazón. Dios mira primero al corazón, no a las manos. Por eso acepta la ofrenda de Abel y no mira con agrado la de Caín. El enojo que no se corrige. Aquí aparece uno de los momentos más importantes del capítulo. Caín se enoja, se entristece, su rostro decae. Dios no lo rechaza ni lo abandona. Al contrario, le habla. Dios dialoga con Caín antes del pecado grave. Esto es clave. Le dice en esencia, si obras bien, ¿no serás aceptado? Pero si no obras bien, el pecado está a la puerta, acechando. Esta imagen es profunda. El pecado no domina automáticamente. Es una fuerza que espera permiso. Dios le está enseñando a Caín que todavía puede elegir. El problema de Caín no es haber fallado en la ofrenda, sino no aceptar la corrección y permitir que el resentimiento crezca. Del resentimiento al asesinato, Caín no responde a Dios, no dialoga, no se detiene, invita a su hermano al campo. Y allí, lejos de miradas, la envidia se convierte en violencia. Este es el primer homicidio de la historia humana. No nace de la nada. Nace de un proceso interior no corregido. Comparación, enojo, orgullo herido, silencio, rencor. Abel no muere por hacer el mal, muere por hacer el bien. Por eso, desde aquí, Abel se convierte en figura del justo inocente que sufre por la maldad ajena. ¿Dónde está tu hermano? Dios vuelve a hablar. No irrumpe con castigo inmediato. Pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? No es ignorancia divina. Es una pregunta que busca conciencia. La respuesta de Caín es dura. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Aquí aparece una de las frases más reveladoras de la Biblia. La respuesta implícita de Dios es, sí, somos responsables unos de otros. La fe no es solo relación con Dios, es responsabilidad con el prójimo.
la sangre que clama desde la tierra. Dios declara que la sangre de Abel clama desde la tierra. Esto nos enseña algo profundo. Dios escucha el clamor del inocente. La injusticia no pasa desapercibida. La tierra que antes daba fruto, ahora se convierte en testigo del pecado. Caín es condenado a una vida errante, sin estabilidad, sin raíces. El pecado rompe la relación con Dios, con el hermano y con la creación. Castigo y misericordia. Caín reconoce el peso de su culpa, siente miedo. Y aquí sucede algo sorprendente. Dios no permite que lo maten. Le pone una señal para protegerlo. Esto no justifica el pecado, pero revela el corazón de Dios. Dios castiga, sí, pero no destruye. La misericordia acompaña incluso al culpable. La vida continúa. Caín se aleja, pero la humanidad sigue creciendo. Nacen ciudades, surgen oficios. La cultura comienza. El pecado no detiene la historia, pero la marca. Al final del capítulo nace Set, como una nueva esperanza. Dios sigue levantando vida, aún después de la muerte. Mensaje central de Génesis 4. Este capítulo nos enseña que el pecado comienza en el corazón. Dios siempre advierte antes de la caída grave. El resentimiento no sanado se vuelve destructivo. Somos responsables de nuestros hermanos. Dios es justo, pero también misericordioso. La vida continúa porque Dios es fiel. Cuando la Biblia nos enseña a mirar el tiempo. Génesis capítulo 5 llega después de uno de los momentos más oscuros de la historia humana. La caída, la expulsión del Edén, el pecado creciendo, el asesinato de Abel. Y sin embargo, la Biblia no se detiene en la tragedia. Continúa. Este capítulo es una respuesta silenciosa a una gran pregunta. ¿Tiene sentido seguir viviendo después del pecado? Dios responde no con un discurso, sino con una lista de generaciones. Porque cuando todo parece perdido, la vida sigue siendo sagrada. Este es el libro de las generaciones. La memoria como acto de fe. El capítulo comienza diciendo, este es el libro de las generaciones de Adán. No dice, la historia del fracaso. Dice, el libro de las generaciones. Nombrar generaciones es un acto de esperanza. Es afirmar que la vida no termina en una sola persona, que Dios trabaja en procesos largos. Cada nombre escrito es una vida que importó. La imagen de Dios no fue borrada. El texto vuelve a afirmar que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Esto es profundamente significativo, porque se dice después del pecado. La Biblia no niega la caída, pero tampoco permite que el pecado defina totalmente al ser humano. La imagen de Dios fue herida, pero no destruida. Esto significa que cada persona sigue teniendo dignidad, incluso en un mundo marcado por la muerte. Adán. Vivir sabiendo que se va a morir. Cuando se habla de Adán en este capítulo, ya no es el hombre del jardín, sino el hombre del tiempo. Adán ahora vive sabiendo que morirá, y aún así vive, tiene hijos, forma familia. Esto nos enseña algo muy humano. Saber que somos finitos no debe paralizarnos. La vida sigue teniendo sentido, aunque sepamos que termina. Y murió. La frase que atraviesa el capítulo, a lo largo del capítulo, una frase se repite como un martillo suave pero constante. Y murió. No es crueldad literaria, es verdad teológica. La muerte no se oculta, no se disfraza. La Biblia no romantiza la vida humana. La presenta como es. Cada nombre termina igual, excepto uno. La longevidad. Tiempo no es salvación. Las edades impresionan. Cientos de años. Pero el mensaje no es admiración, es contraste. Vivieron mucho, pero murieron. La Biblia nos enseña que el tiempo por sí solo no salva. Puedes vivir muchos años y no caminar con Dios. La vida no se mide por duración, sino por dirección.
El peso del tiempo y la repetición. La estructura repetitiva del capítulo tiene un efecto espiritual. Nos cansa, nos confronta, nos hace sentir el paso del tiempo. Es como si la Biblia nos hiciera caminar lentamente para que entendamos que la historia humana avanza paso a paso, vida tras vida. Nada es inmediato en el plan de Dios. Enoc. Cuando la historia se detiene para enseñar. De pronto, algo cambia. Llegamos a Enoc y el texto rompe el patrón. No dice, y murió. Dice, Enoc caminó con Dios. Esto es uno de los versículos más profundos de toda la Escritura. Enoc no fue rey, no fue guerrero, no fundó ciudades, simplemente caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios no significa no tener problemas. Significa no caminar solo. Es una relación cotidiana, constante, silenciosa. Caminar implica ritmo, proceso, fidelidad diaria. No es correr detrás de Dios, es avanzar con Él. Y Dios se lo llevó. El misterio de la esperanza. La muerte no tiene la última palabra sobre Enoc. Esto no se explica, no se detalla, porque hay misterios que no se analizan, se contemplan. En medio de un capítulo lleno de muerte, Dios deja una ventana abierta a la esperanza. Matusalén. La paciencia infinita de Dios. El hombre que más vivió no es presentado como ejemplo moral, sino como signo del tiempo extendido. Muchos han visto en su larga vida un símbolo de la paciencia divina. Dios no se apresura, Dios espera. Cada año adicional es una oportunidad para cambiar. Lamec, una humanidad cansada. Cuando nace Noé, su padre expresa algo profundamente humano: el cansancio. La tierra es dura, el trabajo pesa, la vida duele. Este versículo nos muestra que la humanidad ya siente el peso del pecado acumulado. Noé, la esperanza antes del juicio. El capítulo termina con Noé, pero sin contar su historia. Esto es clave. Dios siempre anuncia la salvación antes del castigo. La esperanza nace primero en silencio. El mensaje espiritual profundo. Génesis 5 nos enseña que la vida humana es frágil, pero valiosa. El tiempo pasa, pero Dios permanece. No todos viven igual, aunque todos mueran. Caminar con Dios cambia el destino. La esperanza no grita, aparece discretamente. Este capítulo nos invita a preguntarnos: ¿estoy caminando o solo avanzando por inercia? ¿Mi vida deja huella espiritual o solo biológica? ¿Busco vivir más o vivir mejor delante de Dios? La genealogía se convierte así en un espejo del alma. Génesis 5. No es un capítulo frío, es una meditación sobre la vida. Nos enseña que el sentido no está en evitar la muerte, sino en caminar con Dios mientras vivimos. Porque al final no se trata de cuánto tiempo estuvimos aquí, sino con quién caminamos.